En Navidad, mi papá dijo, eres una sanguijuela. Te vas después de pagar las cuentas. Empaqué, cancelé todo, y a la mañana siguiente estaba gritando furioso en mi puerta. El aroma del pavo horneado, glaseado con una mezcla secreta de miel de agave y chiles anchos que mi abuela solía preparar, era el ancla de mis recuerdos navideños. Ese perfume, denso y prometedor, se entrelazaba en el aire con el olor a pino fresco del árbol que parpadeaba en la esquina, un árbol demasiado grande para nuestra modesta sala, pero que yo había insistido en comprar para levantar los ánimos. Se mezclaba también con el vapor dulzón de la ensalada de manzana que mi madre, Leonor, removía en un tazón de cristal, y el aroma terroso de los romeritos, un platillo que a mi padre, Ramiro, le encantaba. Desde la vieja radiola, un popurrí de villancicos competía con el zumbido del refrigerador, cuya compra, 3 meses atrás, había sido mi regalo de cumpleaños adelantado para mi madre. Afuera, el notorio frío de diciembre en Irapuato soplaba con fuerza, haciendo silbar el viento en las ventanas. Pero adentro, bajo la luz amarillenta del comedor, habíamos construido una burbuja de calidez. Una mentira bien decorada. Yo, Alondra, a mis 26 años, había sido la arquitecta principal de esa mentira. El pavo de 8 kilos, la botella de vino tinto de Parras que nadie más en la mesa sabía apreciar, e incluso el grueso suéter de lana color borgoña que mi padre vestía con aire regio, todo había salido de mi cuenta bancaria, una hemorragia silenciosa de mi bono de fin de año. La mesa era un campo de batalla pasivo-agresivo. Mi padre presidía desde la cabecera, un rey destronado gobernando un reino financiado por otra persona. Su silencio era pesado, lleno de un resentimiento que había estado fermentando durante meses. A su lado, mi madre, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y unos labios sospechosamente más voluminosos que en la última reunión familiar, movía la comida en su plato sin probar bocado. A mi lado, mi hermana Damaris, de 17 años, tecleaba furiosamente bajo la mesa. Su rostro adolescente era un barómetro de la tensión, y en ese momento, indicaba tormenta. Frente a mí, mi hermano mayor, Saúl, de 23, atacaba su plato con el fervor de quien no ha pagado por un solo bocado. Él era el príncipe del reino, el heredero de deudas que nunca tendría que pagar. Yo intentaba mantener una conversación trivial, hablando del clima, del tráfico, de cualquier cosa que pudiera rellenar los incómodos silencios. Estaba a mitad de una frase sobre un nuevo centro comercial cuando mi padre dejó su copa sobre la mesa. No la apoyó, la dejó caer desde unos centímetros. El golpe seco del cristal contra la madera fue como un disparo de salida. Todos nos callamos. La voz de José Feliciano cantando «Feliz Navidad» desde la radiola de repente sonó estridente y fuera de lugar. Ramiro fijó sus ojos oscuros en mí. No había ira en ellos, no la furia explosiva que a veces lo caracterizaba. Había algo mucho peor, un desprecio tranquilo, una convicción helada. Me miró como si yo no fuera su hija, sino un error de contabilidad que finalmente había decidido corregir. «Eres una sanguijuela», dijo. Su voz no fue un grito, fue una sentencia, pronunciada con una claridad que cortó el aire. «Vives de nosotros. Chupándonos la vida. Y se acabó. Ya no puedes vivir aquí». El trozo de pavo que estaba masticando se convirtió en cartón en mi boca. Lo tragué con un esfuerzo doloroso, sintiendo cómo me arañaba la garganta. El mundo pareció ralentizarse. El tic-tac del reloj de pared, un viejo armatoste de madera cuya reparación yo había pagado el mes anterior, se convirtió en el martilleo de un juez dictando mi exilio. Busqué desesperadamente la mirada de mi madre, una última y patética petición de auxilio. Pero sus ojos estaban fijos en el patrón floral del mantel, como si fuera el objeto más fascinante del universo. Damaris ahogó un pequeño grito y se llevó una mano a la boca. Saúl, por otro lado, dejó de masticar por un segundo, y en sus labios se dibujó la sombra de una sonrisa de satisfacción antes de que la ocultara detrás de su servilleta. En la casa que yo mantenía, en la mesa que yo había servido, me declararon parásita. La calidez de la habitación se convirtió en un frío glacial que me nació desde el estómago y se extendió por mis venas. La burbuja de la feliz familia navideña no se había pinchado, había estallado, y sus esquirlas de cristal me estaban lloviendo encima,
cortándome en lugares que ni siquiera sabía que podían sangrar. Estaba sola, juzgada y condenada en mi propio hogar. Mientras el eco de las palabras de mi padre reverberaba en la habitación, mi mente hizo lo que siempre hacía en momentos de crisis, se retiró. Se replegó a un lugar seguro, un archivo mental donde guardaba, catalogaba y racionalizaba cada herida. No era un mecanismo de defensa sano, sino un elaborado sistema de autoengaño que había perfeccionado con los años. En ese instante, me convertí en la curadora de mi propio museo de agravios, paseando por sus salas silenciosas mientras mi cuerpo permanecía paralizado en la silla del comedor. La primera exhibición se titulaba El trono vacío. La pieza central era una recreación vívida de la tarde de hacía 8 meses. Ramiro había llegado a casa temprano. Yo estaba en la cocina, y lo oí entrar. No con su habitual paso pesado que hacía crujir el suelo, sino con la sigilosa incertidumbre de un ladrón. Lo encontré en su sillón reclinable, mirando fijamente la pantalla apagada de la televisión. La botella de tequila, el jimador, a medio vaciar en la mesita auxiliar era el único testigo de su derrota. Mi madre me lo confirmó en la cocina, en un susurro temeroso, como si temiera que el simple hecho de decirlo en voz alta pudiera hacerlo más real. Lo despidieron, Alondra. La constructora hizo un recorte masivo. Esa noche, me senté con él. No me atreví a encender la luz. En la penumbra, su silueta, que siempre me había parecido tan grande e invencible, se veía encogida. Olía a alcohol y a una tristeza tan densa que casi podía tocarla. Fue entonces cuando pronuncié las palabras que se convirtieron en mi sentencia. No te preocupes, papá. Yo me encargo de todo. Tú descansa, busca algo con calma. Yo puedo con esto. Él solo emitió un gruñido ininteligible, pero yo lo interpreté como gratitud. Ahora me daba cuenta de que había sido el sonido de la aceptación de un nuevo anfitrión al que adherirse. Recordé su vieja libreta de contabilidad, donde con una caligrafía sorprendentemente ordenada, planeaba su sueño, Construcciones Martínez. Un sueño que ahora yacía enterrado bajo capas de orgullo herido y resentimiento. Mi éxito como contadora en una empresa exportadora no era motivo de orgullo para él y era un recordatorio diario de su propio fracaso. Avancé a la siguiente galería, una sala iluminada con luces suaves y perfumada con mentiras. Se llamaba La eterna juventud de mamá. La pieza principal era una conversación de hacía 5 meses. Leonor se quejaba de un estrés que, según ella, le estaba robando la vida. Mírate estas arrugas, mija, me dijo, pellizcándose la piel alrededor de los ojos frente al espejo del baño. Es la angustia. Me estoy haciendo vieja de pura preocupación. Días después, dejó, casualmente, sobre la mesa de la cocina un folleto de una clínica dermatológica de lujo en Querétaro. Hablaba de terapias de bioestimulación y rejuvenecimiento facial sin cirugía. Cuando le pregunté, suspiró con un dramatismo digno de un Oscar. Dicen que ayuda con el estrés celular, Alondra. Pero es carísimo, un sueño imposible. Una semana después, ese sueño imposible se hizo realidad gracias a mi tarjeta de crédito y a la ampliación de mi póliza de seguro. El abrazo que me dio, sus sollozos de gratitud, se sintieron tan reales. Eres mi salvación, mi angelito, me susurró. Ahora, las palabras se sentían pegajosas, falsas. No estaba salvando su salud, estaba financiando su vanidad. Estaba pagando para que pudiera mantener una fachada de prosperidad ante sus amigas, una fachada que se construía sobre el andamio de mis ahorros. Cada cumplido que recibía por lo bien que se conservaba, era una pequeña comisión cobrada a mi cuenta. La última sala era la más caótica y deprimente. Los proyectos inconclusos de Saúl. Estaba llena de reliquias de sus ambiciones fugaces. Una guitarra eléctrica acumulando polvo en un rincón, fruto de su fase de estrella de rock. Un equipo de DJ de alta gama, de cuando iba a ser el próximo Martin Garrix. La pieza más reciente y costosa era la computadora gamer que dominaba su escritorio. Es para mi curso de diseño gráfico, hermanita, me había asegurado con su sonrisa más convincente. Es una inversión, vas a ver. La inversión había resultado en noches enteras de gritos y disparos virtuales,
pero ni un solo diseño gráfico. Cada uno de sus caprichos era una emergencia que solo mi cartera podía resolver, siempre justificada por mi madre con la misma frase: hay que apoyarlo, Alondra. Es un muchacho sensible, todavía está encontrando su camino. Mientras mi mente completaba el recorrido, una náusea amarga subió por mi garganta. No eran incidentes aislados. Eran un patrón. Un sistema de explotación cuidadosamente construido, en el que yo era la única fuente de ingresos y la única que no tenía derecho a quejarse. Mi amor y mi sentido del deber habían sido las herramientas que ellos usaron para construir mi jaula. Me habían convencido de que cuidar de ellos era mi propósito, cuando en realidad, yo solo era el combustible que mantenía su disfuncional motor en marcha. Esta noche, el combustible se había negado a seguir ardiendo. Y la máquina, finalmente, había reventado. El viaje mental por las galerías de mi propia ingenuidad terminó abruptamente. La voz de mi padre, más dura y afilada que antes, me trajo de vuelta a la gélida realidad de la mesa del comedor. Se había inclinado hacia adelante, su cuerpo corpulento proyectando una sombra sobre la mesa, sus ojos fijos en mí con una intensidad depredadora. ¿Me oíste?, espetó, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que los platos y las copas tintinearan peligrosamente. Dije que te largas. Empacas tus porquerías y te vas. Tienes hasta fin de mes para desaparecer de mi vista. Ah. Y por supuesto, después de que pagues el predial de enero. No voy a empezar el año con tus deudas. Sus deudas. La casa estaba a nombre de mis padres, pero la deuda, la responsabilidad, de alguna manera se había convertido en mía. La crueldad de su exigencia era asombrosa. No era un arrebato de ira, era un despido con una cláusula de liquidación. Me estaba tratando como a una empleada a la que se le exige cumplir con sus últimas obligaciones antes de ser desechada. Por un instante, la vieja Alondra, la pacificadora, la que siempre buscaba la manera de suavizar las cosas, intentó tomar el control. Abrí la boca para decir algo, quizás para pedir disculpas por un crimen que no había cometido, para prometer que lo arreglaría, como siempre. Pero entonces, sentí una mano en mi brazo. Era mi madre. Se había inclinado hacia mí, su rostro a centímetros del mío, su aliento olía a vino y a una desesperación que no era por mí. Alondra, mi amor, susurró, su voz un siseo urgente y conspirador. Tu papá está muy alterado. Ya sabes cómo se pone. Solo haz lo que dice, ¿quieres? Para llevar la fiesta en paz. Hizo una pausa, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia Ramiro antes de volver a mí. Por cierto, no se te olvidó hacer la transferencia para mi tratamiento del martes, ¿verdad? Es que la doctora dice que si interrumpo el tratamiento ahora, todo lo que hemos avanzado se perderá. Sería tirar el dinero a la basura. Y ahí estaba. El golpe de gracia. La frase que pulverizó la última partícula de esperanza que me quedaba. Tirar el dinero a la basura. No se refería a su salud, ni a su bienestar. Se refería a la inversión en su rostro. En medio de la explosión familiar más grande de nuestras vidas, con su hija siendo repudiada y expulsada, la mayor preocupación de mi madre era la vida útil de sus rellenos faciales. Fue como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. La confusión, la tristeza y el miedo que me habían paralizado se evaporaron, reemplazados por una claridad tan absoluta que dolía. Los vi a todos bajo una nueva luz, una luz cruda y sin filtros. Vi a mi padre, no como una figura de autoridad, sino como un hombre débil y amargado, aterrorizado por su propia irrelevancia. Vi a mi madre, no como una víctima de las circunstancias, sino como una cómplice egoísta, dispuesta a sacrificar a su propia hija por mantener su comodidad. Y vi a mi hermano, no como un joven perdido, sino como un parásito consentido, sonriendo ante la caída de quien lo alimentaba. La sanguijuela. Quizás mi padre tenía razón, después de todo. Solo se había equivocado de persona. Una calma profunda y pesada se asentó sobre mí. El temblor de mis manos se detuvo. El nudo en mi garganta se deshizo. Me sentí extrañamente ligera, como si una carga que ni siquiera sabía que llevaba se hubiera desprendido de mi espalda. Lentamente, metódicamente,
coloqué mi cuchillo y mi tenedor juntos sobre el plato, en la posición que indica que has terminado de comer. Doblé mi servilleta de tela con una precisión geométrica y la puse a la izquierda del plato. Mis movimientos eran fluidos, tranquilos, los movimientos de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Me puse de pie. Mi silla se deslizó hacia atrás sin hacer ruido sobre la alfombra. Miré a cada uno de ellos a los ojos, uno por uno, tomándome mi tiempo. Les sostuve la mirada hasta que fueron ellos quienes la apartaron. Entiendo perfectamente, dije. Mi voz sonó extraña en mis propios oídos. Era mi voz, pero sin el habitual tono de disculpa, sin la vacilación. Era una voz firme, plana, desprovista de emoción. Era la voz de una contadora cerrando un libro de cuentas que finalmente había arrojado pérdidas insostenibles. El desconcierto en sus rostros fue palpable. Esperaban una escena. Esperaban lágrimas, gritos, ruegos. No estaban preparados para esta aceptación serena, esta rendición que se sentía más como una declaración de guerra silenciosa. Sin añadir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia el pasillo que llevaba a mi habitación. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda. Cada paso era firme, decidido. El sonido de mis tacones sobre el piso de madera era el único sonido en la casa. Tac, tac, tac. Como el martillo de un juez. Tac, tac, tac. Como los últimos clavos en el ataúd de la persona que solía ser. La puerta de mi cuarto se cerró detrás de mí con un suave clic. Y en ese silencio bendito, finalmente, me permití respirar. La puerta cerrada de mi habitación no se sentía como una barrera, sino como la entrada a mi centro de comando. El shock inicial había dado paso a una fría y pragmática necesidad de entender la magnitud del desastre. Las emociones podían esperar y ahora necesitaba hechos, cifras, pruebas irrefutables de la traición. Como contadora, mi refugio siempre habían sido los números. Los números no mienten, no manipulan, no tienen agendas ocultas. Simplemente son. Encendí mi laptop y, en la penumbra de la habitación, la luz azulada de la pantalla me pareció la de un faro en medio de una tormenta. Abrí una nueva hoja de cálculo. El cursor parpadeaba en la celda A1, esperando. Comencé a teclear, mis dedos moviéndose con una memoria muscular entrenada. Hipoteca, CFE, agua, Telmex, supermercado, seguro auto papá, gasolina, laptop Saúl, tratamiento mamá. Llené la columna de la izquierda con los conceptos, y luego, con una precisión dolorosa, comencé a rellenar las celdas de los últimos 8 meses. Mi memoria, afinada por años de lidiar con balances y estados financieros, no me falló. Recordaba cada transferencia, cada pago con tarjeta, cada retiro de efectivo destinado a ellos. La hoja de cálculo creció, una crónica digital de mi explotación. Era un tapiz tejido con mi esfuerzo y su avaricia. Cuando llegué al final, inserté la fórmula de la suma. El número que apareció en la celda final me dejó sin aire. 312.450 pesos. Miré el número por un largo rato, como si esperara que cambiara, que fuera un error. Abrí la aplicación de mi banco en el celular como para confirmar una sentencia. Mi cuenta de ahorros, mi fondo para emergencias, mi enganche para un departamento, mi futuro, se había reducido a 18.724 pesos. Había estado a un par de meses de la bancarrota total y ni siquiera lo había notado, demasiado ocupada manteniendo a flote un barco que hacía tiempo se había propuesto hundirme con él. Fue entonces cuando un pensamiento práctico y urgente cortó mi estupor. Mi declaración anual de impuestos. Necesitaba mis constancias de retenciones, y recordaba haberle dado una copia a mi padre para guardarla con los papeles importantes. Esos papeles estaban en una vieja caja de seguridad de metal, guardada en el fondo del armario de la habitación que antes era su despacho y ahora era una bodega de cachivaches. Me moví con el sigilo de un intruso en mi propia casa. Los sonidos del comedor habían cesado, reemplazados por el murmullo de la televisión. Probablemente habían decidido ignorar la crisis y seguir con su velada navideña. La idea me produjo una oleada de asco. Encontré la caja detrás de una pila de enciclopedias viejas que nadie había abierto en una década.
El metal estaba frío y polvoriento. Al abrirla, el olor a papel viejo me inundó. Comencé a buscar mi documento, mis dedos pasando por encima de actas de nacimiento, escrituras de la casa, certificados escolares. Y entonces, mis dedos se toparon con un fajo de sobres que no encajaban. Eran de un banco diferente, Banregio, y tenían una ventana de plástico que dejaba ver el nombre de mi padre. La curiosidad fue un impulso eléctrico. Tomé el sobre superior. Ya estaba abierto. Dentro, un estado de cuenta. Mis ojos, entrenados para escanear cifras, fueron directamente a la columna de depósitos. 15 de noviembre, más 20,000 pesos. 1 de noviembre, más 15,000 pesos. Las fechas eran escalofriantemente familiares. Eran los días en que yo le había transferido el dinero para la hipoteca y los gastos. Mi sangre se heló. Abrí otro. 16 de octubre, más 20,000 pesos. 2 de octubre, más 14,000 pesos. Era sistemático. Parte del dinero que yo les daba para sobrevivir estaba siendo desviado a esta cuenta secreta. Una cuenta de ahorros construida sobre mis sacrificios. El saldo al corte, impreso en la parte superior derecha, era de 148,500 pesos. Mi mano, que sostenía el papel, comenzó a temblar violentamente. Estaba a punto de guardar todo de vuelta cuando algo más se deslizó del fajo de papeles y cayó al suelo. Era un folleto de papel satinado, doblado en 3. Lo recogí. En la portada, una espectacular Ford F-150 de 1978, restaurada a la perfección, brillaba bajo las luces de una exposición. La abrí. En el interior, alguien había rodeado el precio con un bolígrafo azul, 250,000 pesos. Y en el margen, con la caligrafía casi ilegible de mi padre, había una anotación que se clavó en mi cerebro como un puñal: anticipo 120,000 pesos. Liquidar después de recibir aguinaldo de alondra. La camioneta. El símbolo de su masculinidad perdida. El trofeo que iba a exhibir para demostrar que seguía siendo un hombre de éxito. Un monumento a su ego que planeaba construir con los ladrillos de mi futuro. La sanguijuela no era yo. Nunca lo había sido. Era una etiqueta que me habían puesto para justificar su propio parasitismo. Y esa noche, por fin, me la había arrancado de la piel. Con el folleto y los estados de cuenta en la mano, un temblor incontrolable se apoderó de mí. No era de miedo, era de pura, absoluta y cristalina rabia. Me metí los papeles en el bolsillo trasero del pantalón, mi prueba A, la evidencia irrefutable que anclaría mi resolución en las horas difíciles que vendrían. Volví a mi habitación y cerré la puerta, esta vez con llave. Me senté en la cama, el corazón martillándome en el pecho, no por el dolor, sino por la cruda energía de la revelación. Ya no había espacio para la tristeza o la autocompasión. Había sido reemplazado por un frío y calculador deseo de justicia. Unos minutos más tarde, mientras miraba fijamente la pantalla de mi laptop, escuché unos golpecitos casi imperceptibles en la puerta. Eran tan suaves que contrastaban violentamente con la tormenta que se agitaba dentro de mí. Alondra, soy yo, susurró la voz de Damaris desde el otro lado. Dudé un segundo. No quería que me viera así, con esta furia helada en los ojos. Pero era mi hermana. Abrí la puerta. Damaris se deslizó dentro como una sombra, cerrando la puerta con un cuidado exagerado. Tenía los ojos enrojecidos y llevaba una taza de té de manzanilla que le temblaba en las manos. Te traje esto, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Mi mamá siempre dice que es bueno para los nervios. La ironía de que usara una frase de mi madre en ese momento no se me escapó. Acepté la taza, más por el gesto que por el té. El calor de la cerámica era reconfortante. Damaris se sentó en la esquina de mi cama, abrazando sus rodillas, luciendo más joven y vulnerable que nunca. Los escuché, confesó finalmente, su voz un murmullo apenas audible. ¿Después de qué te encerraste? Estaban discutiendo en la cocina. Hizo una pausa, como si reuniera el valor para continuar. Papá estaba contento.
Le dijo a mamá, te dije que funcionaría. Un buen susto y la tendremos comiendo de nuestra mano. Dijo que seguro tú volverías en un par de días, pidiendo perdón, y que entonces podrían negociar un aumento en tu aportación mensual. La palabra, negociar, me revolvió el estómago. Y mamá, continuó Damaris, tragando saliva. Ella estaba preocupada, pero no por ti. Estaba preocupada de que te fueras antes de pagar el predial. Le preguntó a papá si no se había pasado de la raya. Dijo que necesitaban tu aguinaldo para el anticipo de la camioneta y para terminar de pagar su tratamiento. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la familia que yo creía tener. Saúl fue el peor, añadió, su voz quebrándose por fin. Se estaba riendo. Dijo que ya era hora de que él, cajero automático con patas, aprendiera cuál era su lugar. Estaba haciendo planes de lo que haría con tu cuarto cuando te fueras. Quería convertirlo en su estudio de streaming. Cajero automático con patas. Así me veía mi propio hermano. De repente, Damaris levantó la vista, sus ojos llenos de una urgencia temerosa. Alondra, tienes que irte de verdad. Y tienes que llevarte tus cosas. Las importantes. Papá le dijo a Saúl que todo lo que quedara en esta habitación sería suyo. Mencionó específicamente tu laptop, porque dice que es mejor que la suya, y la cámara profesional que te compraste para tu curso de fotografía. Esa advertencia, ese detalle práctico en medio del caos emocional, fue el regalo más grande que mi hermana pudo darme. Me sacó de mi estupor furioso y me enfocó. Esto no era solo una expulsión, era un despojo planificado. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos frías entre las mías. Damaris, mírame. Ella levantó la vista, sus pestañas mojadas. Gracias. Lo que acabas de hacer es lo más valiente que he visto en esta casa en mucho tiempo. Gracias. Un sollozo se le escapó. La abracé con fuerza, sintiendo la fragilidad de sus hombros. Era una prisionera en el mismo campo de batalla, pero sin armas ni ruta de escape. Voy a estar bien, le susurré, tratando de infundirle una convicción que yo misma apenas comenzaba a sentir. Pero necesito que tú también seas fuerte. No digas que hablaste conmigo. Finge que no sabes nada. ¿Prometes que lo harás? Ella asintió contra mi hombro. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando hondo. La advertencia de Damaris resonaba en mi cabeza. No podía esperar. No podía darles tiempo. Saqué mi celular. La pantalla iluminó mi rostro, que seguramente era una máscara de determinación sombría. Busqué el contacto de Samara, mi ancla en el mundo real, mi mejor amiga desde la secundaria. No necesitaba explicarle todo por texto. Ella lo entendería. Escribí un mensaje corto, una bengala de auxilio en la noche de mi vida, ¿estás despierta? Código rojo. La respuesta llegó en menos de 10 segundos. Nací despierta. La puerta está abierta. Te espero. El taxi avanzaba por las calles desiertas de Irapuato, teñidas de un resplandor anaranjado por las luces de la ciudad. Cada farola que pasábamos parecía iluminar una faceta diferente de mi nueva realidad. Dejé atrás la colonia de clase media donde los mismos vecinos te saludaban durante 20 años, donde las fachadas de las casas ocultaban dramas silenciosos como el mío. Con cada metro que me alejaba, sentía que el aire en mis pulmones era más limpio, menos viciado. En mi mochila llevaba mi laptop, mi cartera, los documentos que probaban la traición y un cambio de ropa. Era poco, pero en ese momento se sentía como todo lo que importaba. Samara vivía en un edificio de departamentos más cercano al centro, un lugar lleno de estudiantes y jóvenes profesionales. Cuando me abrió la puerta, vestida con su pijama de unicornios y con cara de sueño, no hubo preguntas condescendientes ni miradas de, te lo dije. Solo un abrazo largo y fuerte que me ancló a la realidad. Su pequeño apartamento, con su caótico orden de libros de enfermería, tazas de café a medio terminar y una planta de albahaca moribunda en la ventana, se sintió instantáneamente como un refugio, una embajada en territorio neutral. Explotó, ¿verdad?, dijo,
más como una afirmación que como una pregunta, mientras me servía una taza de café que olía a gloria. Asentí, y por primera vez en horas, las palabras comenzaron a fluir. Le conté todo, desde la frase, eres una sanguijuela, hasta la revelación de la cuenta secreta y la camioneta. Le mostré los papeles. Samara los examinó con una expresión que pasó de la incredulidad a una furia helada. «Hijos de», murmuró, dejando los papeles sobre la mesa como si quemaran. «Alondra, esto es más que ser una mala familia. Esto es fraude. Es abuso. Tienes que protegerte, y tienes que hacerlo ya». Y eso fue lo que hicimos. Las siguientes 48 horas se convirtieron en el centro de operaciones de mi propia liberación. El apartamento de Samara fue mi cuartel general. Con ella como mi general de campo, tracé un plan de batalla. El objetivo, construir un cortafuegos financiero y legal tan impenetrable que ninguna chispa de su toxicidad pudiera volver a alcanzarme. La mañana siguiente comenzó la ofensiva telefónica. Cada llamada era una batalla, y cada cancelado, una pequeña victoria. La primera fue a la Comisión Federal de Electricidad. Tomé aire y marqué. La voz amable de la operadora me guió a través del menú. Sí, buenos días. Deseo dar de baja el servicio del contrato número, leí los dígitos del último recibo que había fotografiado. Hubo una pausa. ¿La razón, señorita? Motivos personales, respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Pero el contrato está al corriente, de hecho, el pago se realizó hace una semana. Lo sé. Yo lo pagué. Y ahora deseo darlo de baja. La confusión en la voz de la operadora fue casi cómica. Pero procesó la solicitud. Primera muralla levantada. La segunda llamada fue a Telmex. El proceso fue similar. El joven que me atendió intentó venderme un paquete más atractivo. No, gracias. No quiero mejorar el servicio. Quiero cancelarlo. CANCELARLO. Tuve que deletrearlo. Segunda muralla. La tercera llamada, la crucial, fue al banco. Me tomó casi 40 minutos, entre menús automáticos y transferencias entre departamentos, llegar a la persona correcta en el área de seguridad. Le expliqué la situación con calma, como si estuviera presentando un informe en el trabajo. Necesito implementar un protocolo de seguridad de doble factor para todas las transacciones y accesos, sin importar el monto. Quiero notificaciones por correo electrónico y mensaje de texto para cualquier actividad. Y, sobre todo, quiero que se bloquee de forma preventiva cualquier intento de restablecimiento de contraseña que no provenga de mis dispositivos verificados. Usé los términos técnicos que conocía por mi profesión. El especialista en seguridad pareció impresionado. Entendido, señorita Martínez. Consideré lo hecho. Tercera y más importante muralla. Entre cada llamada, Samara estaba allí, con un plato de chilaquiles o un vaso de agua. Su amigo, Mauricio, un diseñador gráfico de ojos amables que trabajaba desde casa, aparecía de vez en cuando para pasear a su perro Xoloitzcuintli, Dante. El perro, una criatura extraña y cariñosa, parecía sentir mi estado de ánimo y a menudo apoyaba su cabeza arrugada en mis rodillas. No me abrumaban con consejos. Simplemente estaban. Su solidaridad silenciosa era el andamio que me sostenía mientras yo demolía mi vida anterior. La confirmación de que estaba haciendo lo correcto llegó la mañana del segundo día. Un correo electrónico del banco apareció en mi bandeja de entrada. Asunto: alerta de seguridad. Mi corazón dio un vuelco. Le informamos que se ha bloqueado un intento no autorizado de restablecimiento de contraseña para su cuenta. El intento se originó desde la dirección IP, y mostraba una serie de números. Copié y pegué la dirección IP en un buscador en línea. El resultado mostró un mapa con un punto rojo parpadeando. El punto estaba clavado directamente sobre el techo de la casa de mis padres. Una oleada de frío me recorrió. Eran más rápidos y más descarados de lo que había imaginado. No solo querían que volviera a pagar sus cuentas. Querían vaciar la mía.
sin dudarlo un segundo más, hice 2 llamadas finales. Una a la compañía de mi seguro de gastos médicos para eliminar a mi madre como dependiente. Y la última, a mi proveedor de telefonía móvil. Buenos días, dije, mi voz ahora completamente desprovista de emoción. Quisiera solicitar un cambio de número. En este preciso instante. El cortafuegos estaba completo. Ahora, yo era una fortaleza. Y ellos estaban afuera. Después de la maratón de llamadas, un silencio antinatural se instaló. Mi antiguo número de teléfono, ahora desactivado, era como un miembro fantasma. El nuevo número solo lo tenían Samara, Mauricio y mi jefe, a quien le había inventado una historia sobre acoso telefónico para justificar el cambio. Pasé las siguientes horas en un estado de limbo, navegando por portales inmobiliarios, mirando fotos de pequeños departamentos que parecían de otro planeta. La idea de tener un espacio propio, un lugar donde nadie pudiera declararme parásita, era a la vez aterradora y embriagadora. La calma se rompió al tercer día, justo cuando el sol de la tarde comenzaba a pintar el cielo de tonos anaranjados. No fue una llamada, ni un mensaje. Fue un asalto. Una serie de golpes secos y violentos resonaron en la puerta principal del apartamento, haciendo que Dante, el Xoloitzcuintli, saltara del sofá y comenzara a ladrar con una ferocidad que yo no sabía que poseía. Alondra. Abre la maldita puerta. Sé que estás ahí. La voz de mi padre, amplificada por el eco del pasillo, era un rugido gutural. No era la voz de un padre preocupado, era la de un acreedor furioso. Samara, que estaba en la cocina, salió con un cuchillo en la mano, sus ojos encendidos. Mauricio se levantó de su escritorio y se puso instintivamente delante de mí, como un escudo humano. No te acerques a la puerta, me ordenó Samara en un susurro. Mauricio, llama a seguridad. Los golpes se convirtieron en un martilleo frenético. ¿Qué demonios has hecho? No hay luz. No hay internet. Tu madre perdió una cita importante en la clínica. Nos estás arruinando. Cada acusación era una confirmación. La luz, el internet, la clínica. No me extrañaba por ser su hija, me extrañaba por ser su proveedora de servicios. El pánico en su voz era palpable. El cajero automático no solo estaba fuera de servicio, había sido desmantelado, y ellos no tenían el manual para arreglarlo. De repente, en medio de la cacofonía, escuchamos el chirrido de una puerta abriéndose al otro lado del pasillo. Luego, una voz de mujer, cascada por los años pero sorprendentemente fuerte. Oiga, usted. Un poco de respeto. Aquí vive gente decente. Nos asomamos por la mirilla. Era doña Elodia, la vecina de enfrente, una viuda de casi 70 años, famosa en el edificio por su pan de elote y su nula tolerancia a los escándalos. Estaba parada en su puerta, envuelta en una bata de flores, con el teléfono inalámbrico en la mano como si fuera un arma. Mi padre, sorprendido, se giró hacia ella. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello marcadas. Y usted no se meta donde no la llaman, vieja metiche. Esto es un asunto familiar. Doña Elodia soltó una risita seca. Sus asuntos familiares se convierten en mi asunto cuando parece que va a echar la puerta abajo, señor. Y para que lo sepa, mi dedo está a punto de marcar el número de la patrulla del cuadrante. Son muy eficientes. La mención de la policía pareció empujar a mi padre por un precipicio de ira irracional. Quizás pensó que era un farol. Se giró de nuevo hacia nuestra puerta, con una mirada de pura demencia en los ojos. Ah, sí. ¿Quieres policías, Alondra? Te voy a dar policías. Tomó impulso y lanzó una patada salvaje contra la cerradura. El sonido de la madera astillándose fue nauseabundo. Doña Elodia ahogó un grito y cerró su puerta de un portazo. Samara y yo retrocedimos instintivamente. Ya no había duda. Ya no era un padre desesperado. Era un agresor. Con los dedos temblando, saqué mi celular y marqué 911. Mientras le daba la dirección a la operadora, con una voz que sonaba extrañamente calmada,
escuchaba los golpes continuos de mi padre contra la puerta, un soundtrack brutal para el fin definitivo de mi vida anterior. El estruendo del elevador llegando a nuestro piso y la voz firme del guardia de seguridad gritando, «Señor, deténgase», fue la música más dulce que había escuchado en días. El pasillo del edificio se convirtió en el escenario de un drama bochornoso. A través de la mirilla de la puerta, vi cómo 2 guardias de seguridad intentaban razonar con mi padre. Él, lejos de calmarse, gesticulaba salvajemente, apuntando a nuestra puerta, su voz resonando con una retórica de victimismo. «Es mi hija. Tiene mis cosas ahí dentro. Me está robando». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. La llegada de 2 oficiales de la policía municipal cambió el tono de la confrontación. Su presencia calmada y profesional actuó como un disolvente para la furia de mi padre, que se transformó en una queja lastimera. Mientras un oficial se lo llevaba aparte para escucharlo, el otro, un hombre de mediana edad con una placa que decía «Rodríguez», tocó suavemente nuestra puerta. «¿Señorita Martínez? Soy el oficial Rodríguez. ¿Están todos bien?» Abrimos la puerta con cautela. Samara se mantuvo a mi lado, una guardiana silenciosa. El oficial Rodríguez evaluó la escena, la madera astillada, nuestros rostros pálidos. Nos invitó a contarle nuestra versión de los hechos en la tranquilidad del apartamento. Con una precisión de contadora, le narré todo. No omití detalles. La cena de Nochebuena, la expulsión, la condición de pagar las últimas cuentas, el descubrimiento de la cuenta bancaria secreta, los planes para la camioneta, y los intentos de acceder a mi cuenta bancaria. Le mostré las alertas de seguridad en mi teléfono. Mientras hablaba, sentía como si estuviera describiendo la vida de otra persona, una protagonista de una película de drama que nunca habría elegido ver. El oficial escuchaba sin interrumpir, tomando notas en una pequeña libreta. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos mostraban una creciente seriedad. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando sus notas. «Señorita Martínez», dijo finalmente, su voz grave y mesurada. «Basado en el testimonio, el daño visible a la puerta y el reporte de los guardias de seguridad, tenemos elementos suficientes para detener a su padre por intento de allanamiento y daños a la propiedad. La decisión de presentar cargos formales es suya». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y cargada de implicaciones. Presentar cargos contra mi padre. Llevar una disputa familiar al sistema de justicia penal. La alondra de una semana atrás se habría horrorizado, habría suplicado al oficial que lo dejara ir, habría asumido la culpa. Pero esa alondra ya no existía. La habían matado ellos mismos en la mesa de Navidad. Miré a Samara, que me dio un apretón de apoyo en el brazo. Él tomó sus decisiones, Alondra. «Ahora te toca a ti tomar las tuyas», me susurró. Respiré hondo. «Sí, oficial», dije, mi voz sorprendentemente clara. «Quiero presentar cargos». Las palabras se sintieron como si estuviera firmando un tratado de paz para mi propio futuro. «Y también quiero solicitar una orden de restricción en su contra». En el preciso instante en que esas palabras salieron de mi boca, mi teléfono vibró sobre la mesita de centro. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí como el de una de las mejores amigas de Damaris. El mensaje era de mi hermana. «Alondra, no sé cómo decirte esto. Mamá estaba como loca esta mañana. Fue a tu cuarto, tomó tu cámara Nikon y tu MacBook. Dijo que eran garantía, hasta que les pagaras lo que les debes. Las llevó al Monte de Piedad de la calle Guerrero. Sacó 3,500 pesos. Lo vi todo. Lo siento mucho». Leí el mensaje 2 veces, la sangre hirviendo en mis venas. Era un acto de una mezquindad tan calculada, tan deliberada. No se trataba del dinero, se trataba de despojarme, de quitarme mis herramientas, mis pasiones. Era un castigo. Sin decir una palabra, le pasé el teléfono al oficial Rodríguez. Él leyó el mensaje, sus cejas arqueándose. Me devolvió el teléfono y su mirada ya no era solo profesional, era de una solidaridad sombría. «Bueno,
Señorita Martínez, dijo, guardando su libreta y sacando su radio. Parece que el reporte se va a ampliar. Además de los daños y el intento de allanamiento, ahora tenemos un presunto robo y abuso de confianza. Le voy a pedir que me acompañe a la delegación para que pueda levantar un acta formal por la sustracción de sus pertenencias. Traiga cualquier prueba de compra que tenga. Asentí, sintiendo un extraño desapego. La situación había escalado a un nivel que superaba cualquier drama familiar. Esto ahora era una cuestión de legalidad, de crímenes y consecuencias. Y por primera vez, sentí que la ley, con su lógica fría e impersonal, estaba de mi lado. La delegación de policía era un laberinto de pasillos color beige y un constante murmullo de conversaciones urgentes. El aire olía a café quemado y a una leve desesperanza. Me sentaron en una oficina pequeña, donde una detective de rostro severo pero ojos inteligentes, la detective Salgado, tomó mi declaración sobre el robo. Le di los números de serie de mi laptop y mi cámara, que gracias a mi obsesión por el orden, tenía guardados en un archivo en la nube. Le envié por correo electrónico las facturas digitales. Estaba a mitad de la declaración cuando la puerta se abrió. Eran mi madre y Saúl. Leonor había logrado una apariencia de angustia convincente, con los ojos enrojecidos y un pañuelo estrujado en la mano. Saúl, en cambio, me miraba con un odio puro y sin disimulo. Alondra, por el amor de Dios. Retira esta locura, exclamó mi madre, avanzando hacia mí. Tu padre está en una celda. ¿Es eso lo que querías? La detective Salgado se levantó, interponiéndose entre nosotras con una calma imponente. Señora, le voy a pedir que espere afuera. Estoy en medio de una declaración oficial. Pero es un malentendido, insistió Leonor, su voz subiendo de tono. No hubo ningún robo. Esas cosas son de la familia, ella vivía en mi casa. Teníamos derecho. La detective Salgado arqueó una ceja. Tenían derecho a tomar propiedad que no es suya y venderla en una casa de empeño, señora Martínez. Evidentemente, el oficial Rodríguez la había puesto al tanto. Mi madre se quedó sin palabras por un segundo, pero su capacidad para el drama era inagotable. Fueron las circunstancias. Su hija nos cortó los servicios. Nos dejó sin nada. Tenía que pagar la luz. Ahí estaba. La confesión. No pude evitarlo, una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. La detective Salgado lo notó. ¿Le parece gracioso, señorita Martínez?, preguntó, aunque su tono no era de reproche. No, detective, respondí, sacando mi teléfono. Me parece increíblemente útil. Abrí la conversación con ella, la que tuve antes de cambiar de número. Deslicé el dedo hasta el último mensaje que me había enviado, el que había ignorado pero no borrado. Se lo mostré a la detective. El mensaje decía, tuve que empeñar tus cosas para pagar la luz que tú nos cortaste. Me debes 3.500 pesos si las quieres de vuelta. La detective Salgado leyó el mensaje en voz alta. Cada palabra cayó en el silencio de la oficina como una piedra. Leonor se puso pálida como el papel. La admisión de su puño y letra, ahora en manos de la policía. Era jaque mate. Señora Martínez, dijo la detective Salgado, su voz ahora desprovista de toda amabilidad. Vender propiedad ajena es un delito. Y este mensaje, dijo, señalando mi teléfono, es una prueba contundente. Creo que usted y yo vamos a tener una conversación muy larga. Saúl, espere a su madre afuera. Saúl me lanzó una última mirada cargada de furia antes de salir. Mientras la detective cerraba la puerta, dejando a mi madre sola con las consecuencias de sus actos, sentí algo que no esperaba, ni triunfo, ni alegría. Solo un profundo y agotador alivio. El alivio de que la verdad, por fin, estaba documentada en un archivo oficial, lejos del teatro de manipulaciones de mi familia. Una semana después, el sol de la mañana se sentía diferente. Volví a la casa de la calle Fresno, pero esta vez no como una hija fugitiva, sino como una ciudadana ejerciendo su derecho. A mi lado, la oficial Sofía, una joven policía asignada para supervisar la recuperación de mis bienes,
me daba una sensación de seguridad que nunca había sentido en ese lugar. La patrulla estacionada frente a la casa era una declaración visible para todo el vecindario, que seguramente observaba desde detrás de sus cortinas. Ramiro me abrió la puerta. Se veía demacrado. La noche en la celda, la humillación del arresto y las inminentes consecuencias legales lo habían reducido. Su arrogancia había sido reemplazada por una hostilidad sombría. No dijo nada, solo se hizo a un lado para dejarme pasar. En la sala, Leonor estaba sentada en el sofá, envuelta en una bata, mirando un punto fijo en la pared. Ni siquiera giró la cabeza. La casa, que siempre había estado llena del ruido de la televisión o de sus conversaciones, estaba en un silencio denso y opresivo. De acuerdo con la orden del juez, la señorita Martínez tiene 1 hora para retirar sus pertenencias personales, documentadas como de su propiedad, anunció la oficial Sofía con una formalidad que establecía los términos de la visita. Comencé mi tarea con una eficiencia desapegada. Fui directamente a mi habitación, que ya se sentía extraña, ajena. Empecé a empacar mi ropa, mis libros. La oficial Sofía se quedó en el umbral, observando. Cuando comencé a desmontar el escritorio y la silla ergonómica que había comprado para poder trabajar desde casa, mi madre habló desde la sala, su voz monótona. Esos son muebles de la casa, Alondra. No puedes llevártelos. Estaba preparada. Saqué mi carpeta, mi expediente de la verdad. Abrí la sección de muebles y enseres y saqué la factura de Office Depot, con mi nombre y los últimos 4 dígitos de mi tarjeta de crédito claramente visibles. Se la mostré a la oficial Sofía. Ella la examinó y luego se dirigió a mi madre. Señora, la factura está a nombre de su hija. Son sus pertenencias. Leonor no respondió. Unos minutos después, cuando estaba enrollando la alfombra nueva de la sala, Ramiro intervino. Esa alfombra la elegimos todos. Es de la familia. De nuevo, abrí mi carpeta. Saqué el recibo de Liverpool. La oficial Sofía volvió a examinarlo. También está a nombre de su hija, señor. Y parece que ella también compró este refrigerador en julio, dijo, hojeando otra factura. La mirada de la oficial pasó de los papeles a mis padres, y vi una comprensión Dunning en sus ojos. Con todo respeto, parece que su hija ha estado amueblando y manteniendo esta casa por sí sola. El silencio que siguió a esa declaración fue la validación más poderosa que había recibido. No era mi palabra contra la de ellos. Eran los hechos, fríos y documentados, interpretados por una autoridad imparcial. Terminé de cargar la última caja en mi viejo Tsuru. Cuando me giré para cerrar la puerta por última vez, Ramiro estaba de pie en la entrada, bloqueándome el paso. En su mano, sostenía un juego de llaves. Las llaves de mi coche. Antes de que te vayas con todo, dijo, su voz baja y amenazante, tenemos que hablar de lo que nos debes. 18 años de manutención. La comida, el techo, la ropa. ¿Crees que eso es gratis? Era su último y patético intento de control. Saqué el último documento de mi carpeta. La factura original del coche, la tarjeta de circulación, el seguro. Todo a mi nombre. El coche es legalmente mío, papá, dije, mi voz tranquila. La oficial Sofía dio un paso adelante. Señor Martínez, la propiedad del vehículo es de la señorita. La ley es muy clara. Le exijo que le entregue sus llaves inmediatamente. Ramiro miró los papeles, luego a la oficial y finalmente a mí. Vi una lucha en su rostro, la última batalla entre su orgullo destrozado y la innegable realidad. Lentamente, como si le costara un esfuerzo físico inmenso, su mano se abrió. Las llaves cayeron en la palma extendida de la oficial Sofía. Ella me las entregó. Creo que con esto hemos terminado aquí, dijo. Asentí. Me metí en mi coche, el motor arrancando al primer intento, como siempre. Al salir de la cochera, vi a mi padre, una figura disminuida en el umbral de una casa que ya no se sentía como mía. Y sentí, por primera vez, no rabia, ni tristeza. Sentí lástima. Es Nochebuena de nuevo, un año después.
El aire en mi pequeño apartamento en el centro de la ciudad huele a canela, a ponche de frutas y a la lasaña vegetariana que Samara insistió en preparar. Las luces de un modesto árbol de Navidad se reflejan en la ventana, mostrando un cielo nocturno despejado. No hay opulencia, no hay un pavo de 8 kilos, pero el espacio está lleno de una calidez genuina que nunca sentí en la casa de la calle Fresno. La mesa está puesta para 4. Samara, mi roca, mi generala, está debatiendo animadamente con Mauricio sobre cuál es la mejor película de Guillermo del Toro. Dante, el Xoloitzcuintli, duerme plácidamente a los pies de Mauricio, roncando suavemente. Y frente a mí, mi hermana Damaris sonríe, una sonrisa abierta y sin miedo que le ilumina todo el rostro. Ha sido un año de reconstrucción. Para ambas. Con mi ayuda para descifrar el complicado sistema de becas y ayudas estudiantiles, Damaris logró entrar a la carrera de diseño en la Universidad de Guanajuato, en la capital. Vive en una residencia de estudiantes y trabaja los fines de semana en una cafetería. Cada vez que hablamos por teléfono, su voz suena más fuerte, más segura. Está construyendo su propia vida, lejos de la sombra de nuestros padres. Me cuenta, en un momento de calma mientras servimos el postre, que las cosas en casa de nuestros padres han cambiado drásticamente. La amenaza de un juicio por el robo y la venta de mis cosas se resolvió con un acuerdo extrajudicial. Ellos me devolvieron el valor íntegro de mis equipos a cambio de que yo no presentara cargos penales contra mi madre. El dinero, junto con una demanda por el acoso de mi padre, los obligó a vender la casa. Ahora viven en un pequeño departamento rentado en una zona más modesta. Ramiro consiguió un trabajo como guardia de seguridad en un complejo industrial. Leonor trabaja por las mañanas haciendo limpieza en una oficina. La camioneta de sus sueños nunca se materializó. Sobre el pequeño librero en mi sala, hay un sobre. Llegó hace una semana. Es una tarjeta de Navidad. Reconozco la letra de mi madre. Es la primera comunicación que intentan en un año. No la he abierto. Más tarde esa noche, después de que todos se han ido y el silencio acogedor envuelve el apartamento, tomo el sobre. Lo sostengo en mis manos. Pienso en el año que ha pasado, las sesiones de terapia, el pánico al ver mis cuentas bancarias vacías, la alegría de firmar mi propio contrato de arrendamiento, el orgullo de ayudar a mi hermana a encontrar su libertad. No abro la carta. Camino hacia el pequeño balcón, enciendo una vela y, con cuidado, acerco el sobre a la llama. Observo cómo el papel se curva, se ennegrece y se convierte en una ceniza frágil que el viento de la noche se lleva. No es un acto de odio, sino de liberación final. He elegido mi paz. He elegido mi futuro. Pero mientras miro las luces de la ciudad, una pregunta persiste en el fondo de mi mente: ¿existe alguna versión de esta historia en la que el perdón fuera posible, o hay puentes que inevitablemente debemos quemar para poder construir nuestro propio camino desde las cenizas? ¿Ustedes qué piensan?